Ok, entonces hoy día, viernes 18 de noviembre, partimos con nuestra segunda clase de recuperación, o sea, nuestra segunda sesión de recuperación, pero la verdad es que la semana pasada hicimos dos sesiones de 1 hora y media y ahora vamos a estar en un poquito menos de 1 hora y media de recuperación. La temática que vamos a comenzar a ver hoy día es la última parte de lo que tenemos planificado, que es la sensibilización. Esta materia les va a permitir a ustedes poder completar de manera general la guía, que es la tercera y última evaluación, que tiene además la característica que es grupal. Así es que, bueno, sin más decirles que la sensibilización es la última parte de la evaluación del proyecto. Una vez que nosotros ideamos algún proyecto, ya sea nuevo, en curso, ya sea productivo o bien de eficiencia operacional, ¿cierto? Cuando hablamos de productivo hablamos de eh, un, eh, un proyecto que tiene que ver con ingresos y egresos, una nueva idea o una unidad de negocio que está en curso. Y cuando hablamos de eficiencia operativa, nos referimos a las alternativas cuando tenemos menos costo. Uno de los ejercicios que vamos a estar en la guía va a ser de costo, porque de hecho creo que no hemos revisado hasta ahora, que tiene que ver con el VAC, valor actual de los costos. Es decir, tengo una alternativa de reemplazo o internalización de un servicio que no es el principal. Un servicio de aseo, un servicio de informática, de tecnología, incluso de comunicación. Puede ser eventualmente la decisión de una empresa, una organización para externalizarla o internalizarla. Cualquiera de esas decisiones no afectaría a los ingresos, pero sí es una decisión de evaluación porque habría que escoger cuál es la que genera menos costos. Bueno, todas esas iniciativas, ¿cierto? Son parte de la formulación, la primera etapa. Y una vez entonces que se definen cuál es esa nueva propuesta, se comienza a preparar. La preparación implica la identificación de los estudios, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de gestión de personas, los estudios legales, los ambientales y todos los necesarios para poder poner en marcha este proyecto. Esa parte de preparación de los estudios es la que va a permitir que ustedes vayan componiendo el flujo de caja, porque son los datos, ¿cierto?, que se levantan por cada uno de estos diferentes estudios que va a permitir entonces conocer cómo se va a ir comportando el proyecto en el tiempo. Esta preparación de proyecto va a ir dando entonces pie para la evaluación, que es la parte final. Y en la evaluación tenemos, por un lado, los indicadores, el indicador fundamental, que ya sabemos que es el valor actual neto, ¿cierto? El VAN, la tasa interna de retorno, que a pesar de las dificultades que puede arrojar, producto del comportamiento de ciertos proyectos, también es un excelente parámetro para identificar cuánto es el máximo que un proyecto puede rendir respecto de lo que se espera como rentabilidad respecto de los inversionistas. Y el último elemento, o uno de los últimos elementos, es el análisis del riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que nosotros hoy estamos identificando que ocurrirá en un futuro está sometido evidentemente a un riesgo de que aquello que nosotros estamos diciendo que va a pasar, la verdad es que no va a ocurrir, porque nosotros estamos hablando sobre ciertas suposiciones, supuestos, incluso opinión de expertos en ciertos tipos de proyectos. Entonces, en el análisis del riesgo, nosotros vamos a tratar de identificar cuáles son aquellos ítems o también aquellas variables que pueden estar sujetas a la no ocurrencia de esos hechos, el riesgo. El riesgo finalmente es tratar de identificar cuál es la no ocurrencia a ciertos hechos. Entonces, para ello vamos a sensibilizar, conocer el riesgo que hay y sensibilizar. Es decir, de otra manera podríamos decir poner en tensión al proyecto, preguntar cuáles son aquellas variables que son, por ejemplo, las que si se modifican, de acuerdo a lo que se está proyectando, si se modifican, el proyecto puede caerse, el proyecto ya no funciona. Es decir, las variables que son más sensibles. Entonces, respecto de ellas, poder conocerlas, pero también respecto de las situaciones generales. Ahora
lamentablemente estamos en una situación económica, social, global, pandémica, que nos coloca aquí en el ejemplo práctico todos estos elementos que tienen que ver con el riesgo y con la diferencia entre la modelación de realidades y la realidad propiamente tal. Estamos en un escenario que en estos últimos 2 años, 3 años, en lo que ha pasado con Chile, han ocurrido una serie de eventos que hace 5 años era impensable que ocurrieran. Un estallido social, por ejemplo, para qué decir la pandemia, una guerra con Ucrania, la segunda variable, es decir, las diferentes impactos que han tenido ellos en términos económicos, el tema de energético, el calentamiento global. O sea, estamos viviendo en un escenario donde digamos, periodo es un periodo que lo encontramos con variables que anteriormente, si bien estaban presentes, no tenían las fluctuaciones que ahora nos encontramos. Entonces, bueno, debido a que ya sabemos que el mundo se comporta de esta manera, tenemos que sensibilizar escenarios futuros probables. Y de esto se trata entonces esta materia. Vamos al análisis de sensibilidad, que es nuestra materia desde donde nosotros nos vamos a fundamentar, a basar para comenzar entonces con los ejercicios. El análisis de sensibilidad parte una vez que nosotros ya tenemos, evidentemente, la formulación, la preparación, los flujos de caja y nuestros primeros indicadores de evaluación. El IVA, el VAN, la tasa interna de retorno, periodo de recupero, el CAE, si es que estamos comparando con otros proyectos, o el BAE también. Entonces, bueno, nos enfrentamos a este análisis de sensibilidad y ya lo tenemos. Lo que vamos a revisar es cuáles son los objetivos, por qué tenemos que realizar estos análisis. Vamos a revisar ciertos modelos de sensibilización donde vamos a tener el unidimensional y el multidimensional. Esencialmente, ¿para qué se realiza este análisis? Primero, para determinar las variables críticas y los rangos de variación. Esto que yo les acababa de decir respecto de cuáles son estas variables que son más sensibles. De alguna manera podríamos decir aquellas variables que tienen una más alta sensibilidad. ¿Se acuerdan? Con la elasticidad, aquella que genera un impacto frente a un impacto del precio, genera un aumento mayor en la demanda, en su comportamiento. Esas variables, las variables que generan la elasticidad, son aquellas que son más sensibles, ¿cierto? Entonces la idea es saber cuáles son y cuánto es lo que afecta. Y en lo que afecta, nosotros también tenemos que saber hasta cuánto puede soportar una caída en el precio o al contrario, un aumento en el precio para que el proyecto siga siendo al menos con un VAN igual a cero. El segundo elemento es determinar los efectos de las variables críticas sobre los resultados del proyecto. Acá es el punto que les acabo de decir, hasta que el proyecto sea al menos van igual a cero. Y por último, evaluar el proyecto bajo diferentes condiciones externas, bajo escenarios positivos o bajo escenarios negativos. Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación no miden exactamente la rentabilidad del proyecto, sino que uno de los tantos escenarios futuros proyectos. Y esto significa entonces que los cambios casi con certeza se producirán en el comportamiento de las variables del entorno, ¿cierto? Y hará que sea prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada inicialmente sea la que efectivamente tenga el proyecto implementado. Ya de partida sabemos que cuando nosotros evaluamos un proyecto, lo evaluamos sin el proyecto en el mercado. Yo les había puesto como primer ejemplo una situación de un mercado pequeñito. Yo me imaginaba en Reñaca, en este lugar central, que es muy pequeño, muy turístico, donde todos los restaurantes son identificados y sí, hay una evaluación para incorporar un nuevo restaurante. Por supuesto que lo evalúa con las condiciones actuales de precio, de público, afluencia, pero evidentemente un restaurante que llega en este lugar que es pequeño, donde nosotros podemos ver cómo se comportan los diferentes actores, los diferentes dueños de los restaurantes, una vez que se instala el restaurante nuevo, todos los otros restaurantes van a empezar a qué, no van a quedarse tranquilos, ¿cierto? Cuando llega un restaurante nuevo con precios menores o con una carta diferente, sino que inmediatamente empiezan a reaccionar, bajando precios, generando mayor fidelidad hacia los clientes antiguos. Es decir, ese escenario cuando llega el restaurante
que se encuentra luego, que se implementa, ya es otro. O sea, ya el inicio mismo, ya hay cambios inmediatamente. Y de ahí todo lo que va a ocurrir, por supuesto, en el futuro. Entonces, dicho esto, es absolutamente necesario finalizar con un proyecto evaluado bajo estas circunstancias. Un proyecto no puede terminar bajo ninguna perspectiva, solamente con indicadores de evaluación, es decir, un indicador como el VAN o el TIR, listo, y ahí doy por terminar el proyecto. La verdad es que es un proyecto absolutamente pobre, débil e imposible tomar una decisión realmente solo con esos indicadores. Y esto se los digo también para cuando tengan ustedes el momento del mes. No pueden generar solamente el proyecto con el cálculo, ¿cierto?, del flujo, sino que además tiene que haber un análisis, explicación y una sensibilización. Entonces, estas decisiones sobre la aceptación o rechazo de un proyecto deben basarse primero por la comprensión del origen de la rentabilidad de la inversión. En uno de los ejercicios pasados, nosotros cuando calculamos el periodo de recupero, fíjense que había uno que tenía un valor actual neto interesante, era positivo, pero al calcular el periodo de recupero nos dimos cuenta que solamente al final de los 5 periodos, que era el ejercicio de recuerdo, se recuperaba la inversión. Solamente en el quinto año, en el año 1, 2, 3, 4, la inversión no se recuperaba. Y solo se recuperaba en el quinto año y además, de acuerdo a este ejercicio que veíamos, esta diferencia, digamos, que hacía que el BAN fuera positivo, lo hacía la venta de los activos de la inversión. O sea, eso significa que estamos con un origen de la rentabilidad en la venta de los activos y no en la producción del ejercicio, digamos, que daba cuenta de ese proyecto. Entonces, eso es súper importante a tener en cuenta. ¿Cuál es el origen de la rentabilidad de la inversión? ¿Es el origen un producto determinado, una característica determinada? ¿Por qué están comprando finalmente? Eh, o por qué están comprando, o también las ventajas competitivas, por ejemplo, respecto de acceso a ciertos proveedores que hace disminuir costos y a partir de ahí entonces está la gran diferencia en términos de precio, que es lo que sustenta la rentabilidad. Entonces, todos esos análisis tienen que estar presentes a la hora de la evaluación del proyecto. Es decir, identificar cuál es el impacto de la estrategia, ¿cierto?, que se identifica en la propia rentabilidad, en la estrategia comercial. ¿Dónde pega? Entonces, una vez que tengo identificado eso, evidentemente por ahí hay que buscar qué pasa si esas ventajas competitivas, por ejemplo, no se cumplen a cabalidad. ¿Cómo afectaría? Otro es por la no ocurrencia, la comprensión del impacto de la no ocurrencia de un cierto parámetro, el acceso a cierta tecnología, el acceso a un cierto personal con competencias determinadas. Todo aquello que no pueda ocurrir, entonces también hay que entender cuál sería el impacto de que esto, ¿cierto?, no se genere. Y obviamente el resultado del VAN, considerando cómo estas variables implican positiva o negativamente en el resultado del VAN. Recuerden que el VAN es este valor actual neto que equipara los flujos descontados a la tasa de costo de capital, es decir, a la tasa de rentabilidad exigida, a la inversión. Por lo tanto, es el parámetro mínimo que se debe considerar a la hora de tomar la decisión por ese proyecto. Dicho de otra manera, es la rentabilidad que exige el inversionista. Si el inversionista con ese proyecto no obtiene la rentabilidad, ese proyecto evidentemente se descarta. Por lo tanto, ese es el piso. Y eso entonces debe ser nuestro mínimo, nuestro piso para identificar estos análisis. El análisis de sensibilidad. Un buen proyecto, por muy buen proyecto, siempre va a ser vulnerable a, primero, la reacción que tienen los competidores que intentarán imitar o ofrecer sustitutos al producto exitoso. Evidentemente eso siempre es así. Y eso va a depender también, entonces, cuál va a ser la consecuencia, dependiendo de las barreras de entrada que tenga el proyecto. Y aquí tenemos que comprender todos los elementos que hemos visto hasta ahora, como dentro de nuestra carrera, estos se hacen presentes, ¿cierto? Cuando tenemos barreras de entrada altas o barreras incluso de salida altas, porque eso genera una mayor posibilidad de imitación, de entrada o de salida, ¿cierto? Los proveedores que tratan de participar de este éxito subiendo los precios de los insumos, por ejemplo,
o los propios trabajadores que presionarán por mejoras salariales ante resultados positivos del negocio. Todo eso va a determinar entonces futuros cambios. Eso no lo pueden hacer los trabajadores. Eventualmente sí. Eventualmente, por ejemplo, bueno, eventualmente sí cuando existe sindicatos fuertes, cuando existe negociaciones colectivas, que además pero que en Chile nosotros sabemos que no hay negociaciones colectivas relativamente fuertes, pero lo pueden hacer. Pero otra forma de presionar no solamente es a través de las negociaciones colectivas, sino que también, y aquí entran las áreas de recursos humanos, cuando comienza a haber, por ejemplo, alta inasistencia de parte de los trabajadores o altas licencias médicas, que es otra forma también de presionar, ¿cierto? Si hay inestabilidad laboral, si hay conflictos al interior, eso también genera una menor productividad en la empresa. Y esos diferentes comportamientos que yo puedo pensar que en un nivel, digamos, máximo de expresión de solicitud de ciertas garantías, puede ser a través de una negociación, pero hay otras también formas de expresar el descontento de los trabajadores, como estos que te digo, licencias médicas, conflicto, inasistencia, atraso, y que un cambio, por ejemplo, en términos de mayor rigidez, no necesariamente tiene los resultados que esos, entre comillas, castigos o ajustes de comportamiento buscan. No necesariamente el trabajo, porque eso puede significar licencia médica y con una licencia médica no puedes hacer nada porque evidentemente puede generarse efectivamente la enfermedad de las personas, enfermedad de estrés y las enfermedades físicas que provienen de problemas psíquicos, ambientales, como esto. O sea, el tema de las personas, nosotros la verdad es que en la carrera no le damos y en la carrera porque tiene que ver un poco también con el sistema neoliberal chileno, pero el análisis de las organizaciones no puede sino estar de la mano con el comportamiento de las personas y de los trabajadores. Si nosotros podemos ver todo lo que está pasando en los colegios emblemáticos de Santiago, todo lo que está pasando en los colegios emblemáticos, ¿cierto? Estos que ya están con altas protestas al interior del establecimiento, en fin. Bueno, todo lo que ha sido el colegio, además de los recursos, ha sido en base, por ejemplo, a los profesores que son quienes entregan la información de tal manera de que esos niños jóvenes hayan podido tener puntajes importantes y después desempeños también importantes a nivel laboral, incluso gubernamental. Pero sin embargo, en esta nueva situación en la cual estos colegios están, los profesores, y se han visto en las noticias, ¿no es verdad? Los profesores ya no asisten porque están con licencia médica, porque están con estrés, porque muchos han abandonado el colegio, porque aquellos profesores buenos que tienen la opción de estar en otros lados, obviamente también dejan el colegio por el riesgo que hay. Entonces, ahí tú ves también que el tema de la organización, en este caso, la comunidad compuesta no solamente por los estudiantes, sino que la comunidad compuesta por quienes están permanentes siempre, que son los trabajadores, evidentemente eso puede generar una- un cambio sin regreso. Porque si regresan los chicos con otro tipo de profesores, ya estos colegios ya no van a ser los mismos. La posibilidad entonces de ocurrencia de estas situaciones debe preverse con el análisis de la sensibilidad, de la rentabilidad a cambios dentro de rangos probables en los supuestos que determinaron la estructura de costos y beneficios, el análisis finalmente del riesgo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Qué nos va a permitir anticipar estas variaciones? Primero, medir el impacto que podría ocasionar en los resultados. Y lo más importante, reaccionar adecuadamente creando los planes A, B, C, D, ¿cierto? Las alternativas. Y para ello pueden ser barreras de entrada, nuevos competidores, internalizar o bien externalizar ciertos procesos con el outsourcing. Entonces, los modelos que analizan la rentabilidad, tenemos modelos de riesgo y modelos de sensibilidad. Lo que vamos a revisar hoy día son los modelos de sensibilidad. En el de riesgo, básicamente se considera información histórica
para suponer, por ejemplo, probabilidades de ocurrencia que se le asignarán a flujos de caja proyectados. O sea, aquí vamos a hacer análisis estadísticos, dicho de otra manera, ¿cierto? A través de la campana de Gauss, donde tenemos comportamientos típicos para poder entonces suponer qué pasa si nosotros nos movemos dentro de estas posibilidades de riesgo. ¿Qué pasa si se baja en 5%, por ejemplo? Que era lo que me contabas de la tesis. Bueno, ¿cómo yo analizo entonces estas variables para incorporar estas otras situaciones que no están previstas en el análisis de la proyección de la información, que lo contemplan los flujos? Y el otro son los modelos de sensibilidad, que agregan información que posibilita decidir más adecuadamente respecto de una inversión. Entonces, el primero, el modelo de riesgo, son análisis estadísticos, ¿cierto? Para conocer la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de error, finalmente, de ocurrencia de ciertos hechos. ¿Qué pasa si no informaron efectivamente los ingresos los estudiantes? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de error? ¿Al 5%, al 10%? ¿Y qué ocurre entonces con la información? Al incorporar esta probabilidad de error, ¿se mantiene la significancia con el ámbito de nota o no? ¿Entiendes? Porque si existe significancia entre el comportamiento de las notas versus el nivel económico de los estudiantes, esa significancia, ¿hasta qué porcentaje de error soporta? Claro, dentro de esta, ¿cómo se define el riesgo y la sensibilidad? Porque siento que son conceptos que se pueden confundir fácil. Lo vamos a ver, el riesgo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia, es probabilidad, es de porcentajes de fallo, ¿ya? Y que eso lo puedes saber a través de expertos y a través de lo que dice aquí lo histórico. Se ha comportado de esta manera históricamente. Entonces, a partir de ahí, acuérdate que nosotros siempre tomamos la ecuación de la recta para suponer puntos y de ahí en adelante, pero hay puntos, nosotros tomamos el mínimo punto, ¿cierto? Pero hay otros comportamientos que están en torno a la recta. La verdad es que la recta a lo mejor nunca ha habido ningún punto en la recta, que es lo que nosotros estamos proyectando como comportamiento de venta. Ningún Ah, punto ha estado en la recta, porque están los puntos entre medio que nos permiten definir esta secuencia de comportamiento. Entonces, el riesgo nos permite eso, determinar cuánta era la distancia entre esta recta para poder determinar a cuánto me puedo, en cuánto me puedo equivocar finalmente, a partir de cómo se ha comportado. ¿Se entiende? Tengo sí, la sí, sí. recta, entonces aquí tengo probabilidades. Y la sensibilización tiene que ver con aumento. ¿Hasta cuánto? En uno yo determino que puedo tener un rango del 20% de error. En cambio, en el análisis de sensibilidad, la pregunta es más directa. ¿Hasta qué porcentaje puede bajar el precio para que el BAN siga siendo cero? Cero.